Señoras y señores, el escritor español y para más señas aragonés y para más señas zaragozano y para más señas devoto a la Virgen del Pilar. Efectivamente. Sí, eres devoto a la Virgen del Pilar. Sí, 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 sí. Todo zaragozano tiene que ser la Virgen del Pilar. Bueno, David Lozano está trayendo este libro que se llama Cielo Rojo, que ahí lo tiene usted en pantalla. Y la verdad, David, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Verdad? Eres muy amable. Bueno, David viene ahora, esta tarde, a dictar una conferencia para maestros en la Sociedad Nacional de Industrias, el fomento de la creatividad en el aula. ¿Este es un libro para jóvenes y para adolescentes? Sí, sí, ¿O no sí. tanto? Bueno, en realidad es que el propio concepto juvenil es como muy relativo. Es para relativo. A partir de adolescentes. Ya es muy relativo. Claro. Te especializas en una mezcla entre lo policíaco y el terror. ¿De alguna manera? Sí, yo creo que es un tipo de historias, ¿no? que intentan despertar lo inquietante, ¿no? Es un tipo de tramas que sí, efectivamente están un poco en tierra de nadie, ahí entre los dos. Entre los dos. Tú tienes una trilogía que presentaste la vez pasada que viniste a Lima. Sí, en la Feria del Libro, La Puerta Oscura. La Puerta Oscura, que es muy cinematográfica, ¿no? Y tanto, de hecho, han adquirido los derechos para adaptar al cine y estamos trabajando ahora en el guión de la primera parte. Tú estás escribiendo el guión también. Estoy dentro del equipo de colaborando guionistas. Con el guionista. Eso es. ¿Y quién va a dirigir la película? Ya se sabe, ¿o no? No, esa es la pregunta del millón. Lo que pasa es que, claro, como los directores no aceptan un proyecto hasta que pueden leer el guión completo, mientras no tengamos la versión definitiva no podemos cerrar ese tema. Claro, ¿y cómo es un libro que tiene una lógica, que tiene un formato, que tiene una cosa para traducirlo cinematográficamente? Porque tú tienes experiencia ya en guiones, ¿verdad? Sí, pero no a ese nivel. Es decir, yo sí que es verdad que había colaborado con algunas productoras como guionista de documentales, de cortometrajes, pero no desde luego un largometraje de alto presupuesto como es el caso, ¿no? Por eso desde un principio yo ofrecí mi colaboración como, bueno, pues como de alguna manera asesor, pero no como único guionista, desde luego. Claro. ¿Te preocupa que la película que se haga del libro desmerezca el libro? Bueno, ese es un tema muy delicado, porque ya por una cuestión puramente física, claro, 600 páginas no caben en 90 minutos. O sea, hay que partir ya del hecho de que nunca una película, por buena que sea, puede comprender toda la historia de la novela. Entonces, ahí la preocupación es que la película recoja la esencia de la historia, ¿no? En ese sentido, la verdad es que tanto el productor como los demás guionistas están mostrando mucho respeto con respecto a ese detalle, pero desde luego siempre queda un poco, esa especie de recelo sobre el resultado final. Generalmente los que leen el libro y van a ver la película se decepcionan un poquito. Porque claro, la película, lo que tú acabas de decir, no puede ser como el libro. Pero yo creo que el error lo cometemos nosotros. Porque acudimos al cine buscando un reflejo fiel de lo que leímos. Y son dos cosas diferentes. Son dos lenguajes y dos historias. Yo creo que ahí tenemos que aprender a que una cosa es el libro. Claro, si yo leo tu libro, yo me imagino un personaje como es, más o menos, ¿no? Y en el cine de pronto el actor que eligen dice, este no es. Claro. Este no tiene nada que ver con mi, de hecho, por eso mi arquetipo que tengo en la cabeza. Claro, yo por eso siempre digo, ¿no? que no es conveniente ver antes la película, porque entonces la lectura pierde mucha de la fuerza de la imaginación, porque ya estás condenado a recrear todo en función del reparto y los escenarios de la película. Es mucho mejor ver primero el libro. Inclusive se hace ediciones de los libros con los actores de la película. Sí. Diseñando incluso las cubiertas y todo, Claro, las cubiertas del libro y todo. Entonces la carátula del libro desde el principio te remite a la película. Y entonces, ¿qué pasó con la literatura? Ahí hay un problema. Sí, supone un empobrecimiento. ¿Cómo te inicias en la literatura? Tú tienes una profesión que es la profesión de abogado, ¿verdad? Sí. Y la ejerces hasta ahora, creo. Bueno, hace ya algún tiempo que ya cada vez menos. A medida que has ido creciendo como escritor, has ido decreciendo como abogado. Es natural. Y entonces, ¿cómo te inicias tú, David, por favor? Claro, es que en realidad es cierto que yo estudié Derecho, ejercí como abogado, pero bueno, siendo honesto, mi vocación más temprana es la de escritor, en el sentido de que yo desde pequeño contaba historias durante la universidad, ya terminé alguna novela. Es decir, que lo que hice al final fue reconducir un poco mi trayectoria profesional hacia lo que desde luego desde un principio a mí me había impulsado más que a la escritura. Pero no era muy seguro
de ganar dinero para vivir. Claro, las cosas como son, es decir, claro. y ahí mis padres y demás, claro, querían una profesión más seria. Sí, al final. Y eso que en casa de mis padres había un ambiente muy literario, ¿eh? Es decir, ¿sí? Mi padre ya había escrito una novela. Tu padre ya había escrito una novela, publicada, y la novela y tal. Bueno, ganó un premio, pero al final por cuestiones ajenas no se acabó de publicar. ¿Y tú cuándo leíste esa novela? Pues yo desde muy jovencito. ¿Y qué te pareció? Bueno, yo aún recuerdo la dedicatoria de mi padre, ¿no? Con ánimo de alentar tu vocación literaria, o sea que... Dios mío. En mi casa había un ambiente con muchos libros. ¿Tú en ese momento? Pues yo creo que es una novela del oeste, La cumbre de los desterrados, y yo debía tener, pues yo que sé, a lo mejor 11 años. ¿De qué año es esa novela, oye, David? Pues mi padre la escribió en los años 50, quiero recordar, sí. Y cosa que... Es un western. Efectivamente. Escrito por un aragonés. Eso es. Sí, fantástico. Sí. Absolutamente. ¿Y cómo se imaginaba los personajes del oeste? Bueno, claro, es que mi padre ha sido siempre un fanático de todas las películas, de John Wayne, de todos estos. Entonces tenía el paisaje de Texas y de Nevada, lo tenía ahí en la cabeza. Arizona estaba aquí clavado. Efectivamente, sí. Bueno, inmediatamente después vino el Spaghetti Western, que se filmó mucho en España. En Almería. ¿Tú sabes eso? En Almería. Sí. El gran Sergio Leone hace ahí una gran película que es Lo bueno, lo malo y lo feo, 1960 y poco. Es extraordinario, ¿no? Y Clint Eastwood se forma en España, en Almería. Se forma. Entonces, es obvio que tenías que ser escritor. Bueno, más o menos. Sí, desde luego el ambiente en casa era muy literario y que además con muchos libros. Ahí el amor por la lectura nos lo cultivaron a todos los hermanos. Aparte de tu padre, que era por supuesto tu autor favorito, como debe ser, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Y lo seguirá siendo. Efectivamente. ¿Qué otros autores leías de joven o de pequeño? Pues bueno, desde luego sí que pasé por Julio Verne, por Sagari, pero además pues Alfred Hitchcock, con Los tres investigadores, una colección que había de Lomo Verde, Agatha Christie, Charles Dickens, Dickens también. Edgar Allan Poe, Lovecraft también. Son referencias que no he olvidado. Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, que me sigue permitiendo pasar unos ratos con ese Londres victoriano. ¿Sigues leyendo? Sí, yo he sido muy fiel. Yo voy añadiendo lecturas, pero esos libros de referencia cada cierto tiempo, como un ciclo. Sí, absolutamente. ¿Y los lees con ojos diferentes cada vez o no? Claro, al final uno no es el mismo. Es decir, la historia permanece, pero el lector va evolucionando. Pero aún así, de hecho, yo creo que eso es lo que demuestra que una obra tiene algo especial. Cuando el lector va cambiando, pero sigue diciéndome algo. Aunque seas viejo, te dice algo. Cuando eras joven, te dijo algo. Cuando eras niño, te dijo algo. Eso es. Y luego vas sintiendo que vas descubriendo cosas. ¿Y tu primera novela cuál es, David? Bueno, la primera novela que escribí a los 19-20 años se titula La senda del ébano. La publiqué en una editorial pequeña sobre un tema de tráfico de personas por esclavitud. Se desarrollaba en Guinea cuando era de España. Ese fue mi primer experimento de novela. ¿Qué tal salió? Bueno, claro, ahora leo y veo que es la historia de alguien que empezaba, pero lógicamente para ser una primera novela yo sigo estando orgulloso de ella. Sí. ¿Cuánto trabajo de investigación te costó esa novela? Sí. En eso he sido fiel, ¿eh? Cada nueva novela me ha supuesto una labor de documentación importante. Ya lo veo, claro que sí. Esta trilogía que mencionabas, ¿cuánta investigación te demandó? La Puerta Oscura. Es una trilogía de fantasía gótica, que publiqué además con la editorial SM, y me requirió mucho. Me tuve que ir a París porque se desarrolla en París y me fui con la cámara de fotos recorriendo sus calles, eligiendo los rincones. Me metí en los cementerios porque, claro, como va sobre el mundo de los muertos, era importante elegir los panteones. Entonces, ahora mismo alguien que lea La Puerta Oscura puede ir a París y hacer un recorrido. Reconoce los panteones. Absolutamente, puede hacer un recorrido por los escenarios que ocurren en los cementerio de París estuviste? Sobre todo en Père Lachaise y en Montparnasse. Sí. Son los dos grandes clásicos. Sí, absolutamente. Los dos grandes clásicos. El otro día estaba leyendo un librito de un gran autor italiano, prematuramente fallecido, Antonio Tabucchi, un gran autor, y es un librito que se llama Nocturno Hindú. Ese librito es un viaje de él a la India en busca de un amigo que se ha perdido por ahí. Al final, el amigo resulta siendo un pretexto, porque lo que quería encontrar era la India. Bueno, en un momento entra a un restaurante, se sienta en tal sitio, pide un plato de comida y escucha tal música. Y dije, ¿será verdad? Entro por Google al restaurante y efectivamente era verdad.
Oh, es que eso es importantísimo. La documentación. Me hace recordar tu trabajo de investigación. Es como un cineasta que tiene que ver las locaciones para meter ahí a sus personajes. Esa es una imagen muy exacta, porque al final estás buscando las localizaciones. No, pero y más allá, hay un personaje que es un forense y yo acompañé a una amiga que es médico forense durante una autopsia. Porque no me bastaba con que me contara. Yo me quería vestir como ellos, coger instrumental. ¿Cogiste instrumentos? Sí, estuve allí viendo cómo trabajaban con el cadáver, la luz, el ambiente. Sí, la verdad es que sí. Me impresionó. Yo lo asumí como una labor más que necesitaba para un poco luego ser capaz de recrearlo en la novela. Pero es todo diferente, ¿no? El cuerpo. Y yo hacía un esfuerzo, ¿no? Para decir, bueno, no quiero pensar que hace unas horas este cuerpo era una persona con una vida, con una familia. Pero yo creo que un escritor tiene que esforzarse, sobre todo en el género del suspense, que todo tiene que ser muy verosímil. Lo que uno cuenta tiene que ser muy próximo a la realidad. Y eso obliga a llevar a cabo este tipo de trabajos. El comienzo de este libro, que se llama Cielo Rojo, es absolutamente trepidante y te engancha rápidamente, porque hay un periodista viendo un fenómeno que no se sabe bien lo que es. Un monstruo gigantesco. Los aldeanos primitivos de este lugar de Europa del Este han salido a buscarlo, ¿no? A la manera de una película antigua en blanco y negro, cuando se escapa Frankenstein, salen con teas, con antorchas a buscar al personaje. Es un monstruo raro, nadie sabe bien cómo es, pero causa un profundo temor. Y hay un momento en el que el periodista se cruza con él. Y este monstruo, que no recuerdo el nombre que le has puesto. El Chudovice. Claro, es que se desarrolla en Ucrania y solo teclear eso fue todo un desafío. Dice, el periodista siente que el monstruo lo mira a él. Tremenda. Eso comienza de un poder extraordinario. Casi te digo que es aterrador. Pero al mismo tiempo, como toda buena novela de terror, te da miedo, pero te exige seguir. Te exige seguir y te exige seguir. Hasta probablemente encontrar la muerte. Por lo menos metafóricamente, ¿no? Es lo que tiene la curiosidad, pero sí. ¿Cuánto trabajas tú los comienzos? El comienzo de este libro está muy bien trabajado. Es muy sofisticado, es, como te digo, muy cinematográfico, pones esta cosa escénica, etcétera, y efectivamente cumple su objetivo. Sí, siempre se suele comentar que la parte final del libro, el desenlace, es lo más complicado, pero cuando te diriges sobre todo a un perfil joven de lector, claro, que es un lector impaciente frente al lector más sosegado que es el adulto, muy impaciente, sabes que en las primeras páginas te la juegas. Te la juegas. Totalmente de acuerdo. Ahí sí que yo trabajo mucho. Si tus primeras dos líneas no son buenas, por el resto te pueden dar el premio Nobel de Literatura, pero no. Claro. Y al final un autor quiere que el lector continúe leyendo. Entonces los comienzos siempre para mí son esenciales y los trabajo mucho, porque tienen que tener una dosis de inquietud, de incógnita, de ritmo, entonces es complicado. Vamos a hablar un poquito más con David Lozano sobre Cielo Rojo y qué viene en su carrera ahora, y después de estos mensajes rápidos que